Arrancamos una nueva prueba de manejo en Routier. Finalmente pasó por nuestras manos el Peugeot 408, un vehículo que fue presentado, que te mostramos naturalmente en ocasión de su lanzamiento en la ciudad de Mendoza junto a su hermano menor, el 308, y finalmente el 408, básicamente, y para decirlo muy simplemente, sería una suerte de 308 con baúl, un vehículo que conocemos hace más de 5 años y que pasa por primera vez por un restyling importante teniendo en cuenta los lineamientos estéticos que sigue la marca del León. Básicamente pasó por nuestras manos el Peugeot 408 versión Allure Plus y con una combinación que es especial. Se trata del motor THP 1.6 turbo con caja manual de 6 marchas, así que si te parece, sentate y prepárate para disfrutar en detalle este restyling, este nuevo Peugeot 408 1.6 THP. Naturalmente, una de las grandes novedades es toda esta trompa renovada que adquirió el 408 y que, como te decíamos en la introducción, lo hereda de alguna manera de Onix y de Exalt. Vuelve el León a la parrilla, un detalle que a los fanáticos del León, sobre todo, no sé si les va a llamar la atención, pero sí van a notarlo como uno de los cambios más destacados, además obviamente de estos otros cambios que te vamos a estar mostrando a lo largo de esta prueba. Vuelve a tener una parrilla regular como la que suelen tener los vehículos, pero este 408 lo que hace es volver, si se quiere, a un hocico y estar complementado obviamente por una toma de aire inferior que, a diferencia del 408 anterior, es un poquito más grande, no tiene tantos cromados, pero lo que hace es reemplazar esos cromados con los LEDs que se ubican en ambos extremos, además de los antiniebla, y ahí también le suma algunos cromados, con lo cual tenemos una trompa que es un poquito menos jugada, no tan felina como el anterior. Tiene mucha presencia, sobre todo de día con el tema de los LEDs y con la vuelta al hocico como mascarón de proa de este 408. Por su parte, las ópticas ya no son tan rasgadas como antes, es como que abandona o evoluciona este estilo felino porque tiene cierto aire felino como todo Peugeot. Creo que no admite grises, te puede gustar, o mejor dicho, te puede parecer que quedó mucho mejor que el anterior o que se desvió para otro lado completamente. O nuestra opinión es que quedó bastante bien y que evoluciona ese estilo felino que le da a Peugeot con casi 4,70 metros de largo. De costado del Peugeot 408 apenas exhibe cambios, no vas a notar mucha diferencia, pero si afinas la vista vas a poder ver este nuevo sector inferior del que te hablábamos cuando hablábamos de la trompa, valga la redundancia. Incorpora los LEDs, quedan un poquito de costado, así que va a ser uno de los puntos con los cuales lo vas a poder distinguir del anterior. Y también en la disposición de los faros traseros. Recordemos que antes tenía una suerte de partición, de estar partido en 3 bloques, y ahora se lo ve con una nueva distribución que le queda bien, que incluso incorpora algunos LEDs y también hereda un poquito el diseño del 208. Pero más allá de eso, en su lateral no se ven muchos cambios, se ve una línea de cintura algo elevada, no tan ascendente, con lo cual tenemos mucha superficie acristalada para tener un habitáculo bien luminoso. Por último, las llantas, que también es otro de los ítems que vas a descubrir como nuevos, tienen un diseño bastante agradable en comparación con la versión anterior. Por último, desde la zona externa nos queda por desandar su sector trasero, un tercer volumen bien resuelto que se nota completamente integrado al resto de la carrocería, no como en otros modelos que hemos, incluso de la misma marca, que por ahí vemos que queda un poquito disociado, pero este sector trasero en cuanto a diseño se lo ve bastante limpio, bastante con esta nueva disposición de las ópticas que te comentábamos, y un baúl bastante limpio en cuanto a líneas, en cuanto a soluciones. Tiene un pequeño nervio que simula una suerte de alerón, pero creemos que es bastante minimalista. Y si hablamos de la parte trasera, también tenemos que hablar del baúl, que con 481 litros es uno de los mejores, es uno de los más habitables, se puede cargar bastante el baúl de este Peugeot 408, así que es un rutero y un familiero de ley. La boca de carga quizás queda un poquito elevada y la apertura se puede realizar únicamente mediante la llave y mediante el comando interno en el habitáculo. No tenemos ningún botón que nos permita abrir este baúl desde afuera, así que creemos que eso podría ser mejorado, lo que ya habíamos visto también en el 408 anterior. Nos queda por contarte 2 detalles de la zona trasera. En primero, el logotipo THP, que identifica estas variantes con el motor 1.6 turbo, del cual obviamente vamos a hablar en la segunda parte de esta prueba de manejo. Hubo muchos cambios debido a los incidentes que tenían estos modelos, es decir, C4, 308 y 408, con el famoso robo del auxilio.
Por el lado de Peugeot, lo que se decidió es incorporar una llanta de chapa, con lo cual se esperan disminuir con los robos. Abrimos una de las puertas del 408 y nos encontramos con un interior que grosso modo se mantuvo estructuralmente, pero inmediatamente nos damos cuenta que algo cambió. Nos puede llevar unos microsegundos definir qué, pero te la vamos a hacer fácil. Lo que cambió básicamente es la pantalla, que fue removida de la zona superior de la plancha y fue llevada al centro de la consola. Se cambiaron también algunos comandos, algunas texturas, pero básicamente lo que cambió es la pantalla, no solo de ubicación, sino también de interfaz. La calidad se mantuvo, y eso es una buena noticia, porque creemos que los vehículos que salen del Palomar tienen un muy buen estándar, hay una muy buena percepción, y también se utilizan materiales de buena factura, y en este caso también encontramos algunos plásticos inyectados que dan esa sensación agradable de buena calidad. Por el lado del tablero nos encontramos con 4 relojes analógicos apoyados por la computadora digital. Básicamente la distribución es la misma, tenemos el cuentavueltas, obviamente el velocímetro, y quizás un poquito pequeños, tanto la temperatura como el medidor de combustible. Creemos que podrían ser un poquito más generosos en cuanto a tamaño, pero no vas a tener problema en leer. La compu, la misma monocromática de siempre, de que nos tiene acostumbrado el grupo PSA, que brinda buena información, y lo que básicamente se cambió es el diseño, la serigrafía de los relojes, que según ellos evoca los modelos deportivos de la marca. Creemos que le queda bien, aunque el anterior no nos disgustaba en absoluto. Por el lado de la posición de manejo nos encontramos con los dos actores principales con doble regulación, tanto el volante en altura y en profundidad, la butaca también longitudinal y en altura, y además en ocasión de su lanzamiento nos comentaron que se trabajó bastante en el tema de la posición de manejo, en la configuración de la butaca, la elección de la butaca. Nosotros no notamos una diferencia suprema, pero sí creemos que la posición de manejo de Peugeot siempre es correcta. Quien se ubique a manejar este 408 no va a tener ningún problema en encontrar la mejor situación. Es momento de hablar del apartado de la multimedia, de la telemática que tiene este 408, y la buena noticia es que se actualizó. Como te decíamos, no solo se actualizó en cuanto a su disposición, sino que también la interfaz ha cambiado, es mucho mejor, es mucho más intuitiva, responde mejor al tacto. Es básicamente una pequeña evolución de la que debutó en el 208, pero en su momento, cuando salió 208, por ahí su sensibilidad no era la mejor. En el caso del 408 debemos reconocer que es mucho mejor, que responde mucho mejor al sistema táctil, y que además tiene todas las funciones que uno puede esperar de una pantalla de este tipo. Tiene todo tipo de conexiones auxiliares, todo tipo de conexiones satelitales, tiene Bluetooth para poder obviamente establecer llamados, reproducir la música. Un detalle importante es que se mejoró la cartografía, se actualizó con lo último, las últimas rutas, las últimas calles de nuestro país entero, así que tenemos una pantalla actualizada en su totalidad. Además complementa todo este sistema telemático los clásicos comandos satelitales ubicados detrás del volante, una de las mejores posiciones donde pueden ubicarse este tipo de comandos. Es momento de hablar de la habitabilidad de este 408, y con 2,71 metros entre ejes, su habitabilidad es muy buena. Tiene 5 cinturones inerciales y 3 apoyacabezas traseros como corresponde, con lo cual quien viaje en la segunda fila de asientos no va a tener ningún tipo de problema, siempre y cuando se trate de 3 adultos de contextura normal, y el tercero, quien viaje en el centro, quizás disponga de una plaza un poquito más dura que las del resto, pero van a viajar los 3 de manera segura y dentro de los parámetros que pretende quien busca un vehículo del segmento de medianos tricuerpo. Es momento de hablar del equipamiento de este 408, y al estar frente a la versión Allure Plus, es decir, no frente a la Felin, que es la tope de gama, resigna algunos ítems de equipamiento como la cámara de retroceso, los espejos exteriores con cierre automático, sensor de estacionamiento delantero, los tapizados de cueros y el volante deportivo, entre otros ítems. Lo bueno es que por el lado de la seguridad cuenta con 6 airbags, con ABS, con control de estabilidad y tracción, con faros antiniebla delanteros y traseros, y con fijaciones ISOFIX como lo más destacado por el lado de la seguridad. Es decir, estamos hablando de un equipamiento full estándar, lo que debe tener un vehículo de este tipo. Por el lado del confort encontramos la butaca con regulación en altura que te comentábamos, climatizador bisona, control de velocidad crucero y limitador de velocidad, esto tan típico que tienen los vehículos de grupo
PSA, comando satelital que te decíamos nos gusta mucho, donde está ubicado el sensor de luces, el equipo muy completo con todas las conexiones disponibles, obviamente pack eléctrico, los faros antiniebla tanto delanteros como traseros, tiene el indicador de cambio de marcha que nos va a permitir tener mejores consumos, de lo que vamos a hablar en el bloque que viene, el navegador actualizado, la compu de a bordo, la pantalla táctil, retrovisor interno fotocromático. Esto es muy importante desde el lado de la seguridad para salir a manejar en plena noche en la ruta, y uno de los ítems que más nos gusta a los argentinos, que es el techo eléctrico, así que un plus en cuanto al equipamiento, resigna muy pocas cosas respecto de las versiones full. Arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo del 408 THP, justamente hablando de este THP, que es, si nos seguís desde siempre sabés que es uno de los motores que más nos gusta manejar. Es el famoso 1.6 o 1598 centímetros cúbicos para ser precisos, sobrealimentado, que fue desarrollado en conjunto entre el grupo PSA y el grupo BMW, con lo cual varios modelos del grupo PSA y tanto del grupo BMW, como por ejemplo algún Mini, lo tiene entre sus filas hace mucho tiempo, y ya han pasado varias evoluciones que siguen perfeccionando uno de los mejores impulsores disponibles en la industria automotriz. La novedad de este 1.6 THP, que responde a Turbo High Pressure, es que mantiene los 163 caballos que ya hemos visto en las versiones deportivas o que se catalogaban como deportivas hace algunos años, y que tiene una evolución, tiene una nueva bomba de inyección e inyectores Bosch que buscan mejorar obviamente el consumo y hacerlo un poquito más eficiente respecto de la generación anterior. Por eso nos sorprende que se hayan obtenido cifras mejores que el anterior THP, aunque la diferencia es que el 408 THP anterior solo estaba disponible, solo estaba asociado a la caja automática Tiptronic conocida, con lo cual los parámetros quizás no son los mejores, pero sí lo importante es que se mantuvieron o se mejoraron casi todos los registros. Por ejemplo, el 0 a 100 obtuvimos la misma cifra de 10,3 segundos respecto del anterior THP, mientras que por el lado de las recuperaciones obviamente lo medimos en cuarta, en quinta y en sexta, lo habíamos hecho nada más en Drive en ocasiones anteriores, y obtuvimos respectivamente 7,5, 9,5 y 12,1 segundos para ir de 80 a 120, hablando o lo que significa una muy buena elasticidad de este 1.6 THP. Por el lado de los consumos también se mejoraron absolutamente todos. A 100 km por hora obtuvimos 6,6 litros cada 100, lo cual nos da una autonomía de 933 km. A 130 km por hora nos dio 8,3 litros cada 100, con lo cual se refiere a una autonomía de 722 kilómetros, y en ciudad, en el ciclo urbano, hemos obtenido un promedio casi de 10 litros cada 100 kilómetros, lo que nos lleva a una autonomía de 605 kilómetros aproximadamente. Son todas cifras nuevas que en parte tuvimos que realizar porque esta combinación inédita, esta combinación nueva, es con la caja manual de 6 marchas, un selector bastante preciso que no tiene muchas vacilaciones a la hora de meter los cambios, tiene recorridos cortos, es una muy buena caja que realmente creemos que le saca un mayor potencial o le saca una mejor performance a este motor 1.6 THP. ¿Y cómo se muestra este 408 en relación al anterior desde el lado dinámico? Con unas llantas de 17 pulgadas que te mostrábamos al inicio de la prueba, y con neumáticos 225 y un talón de 45, a priori podríamos pensar que se iban a mantener esas críticas que siempre le hicimos al 408 y a 308, por lo menos en el ciclo urbano y en el sector trasero, en la suspensión trasera. Pero la buena noticia es que Peugeot tomó nota de estos comentarios que siempre realizamos, del feedback que hubo de la prensa y también de los clientes, y hubo trabajos en la suspensión trasera que mejoraron un poquito este tema de la sequedad puntualmente, que siempre hablamos entre colegas y también con los directivos de la marca. Por eso, pese a tener un talón de apenas de 45, el 408 no tiene mayores problemas tanto en ciudad como en ruta o grandes velocidades. Tiene una muy buena dualidad. Al haber sido desarrollado puramente en nuestro país, la configuración de la suspensión está hecha especialmente para nuestros caminos, con lo cual los que lo hicieron saben y transitan nuestros caminos a diario. Así que mejorado la suspensión, llantas que vale la pena recordar, un diseño que nos gusta mucho,
y neumáticos que le dan un look bastante deportivo por el lado del talón y de la pisada, y que además no van en detrimento, bien digo, del confort de marcha en ciudad, y al mismo tiempo, pese a tener una suspensión de barra de torsión, el 408 no tiene mayores problemas en mantenerse recto e ir aplomado a altas velocidades. Por último, por el lado de la maniobrabilidad, este 408 cuenta con una dirección a cremallera que no tiene problemas en mostrarse segura a la hora de ir a velocidades constantes, y también liviana a la hora de encontrar algún lugarcito en la ciudad. Es momento de hacer el resumen final, las conclusiones de este Peugeot 408 Allure Plus THP, que tiene un precio sugerido de 316.550 pesos, aunque obviamente esto es plenamente una referencia, ya que habrá que esperar a ver qué sucede con el famoso impuesto al lujo, que en lo que creemos que se van a reacomodar varios precios, así que es simplemente un número de referencia. Pero si te parece, arranquemos por los puntos mejorables. Entre los puntos mejorables encontramos en primer lugar el reemplazo de el auxilio homogéneo por el de chapa temporal, aunque entendemos las razones, creemos que se nivela un poquito para abajo. En segundo lugar podemos encontrar la disponibilidad de portaobjetos, que sigue siendo algo escasa, e incluso con el traslado, la mudanza de la pantalla, que sumaron un nuevo portaobjetos que no es muy eficiente e incluso se nota de una terminación completamente mejorable, así que ese podría ser el segundo punto. Y el tercero es quizás la zona del baúl, su apertura, no cuenta con un botón directamente que se pueda comandar desde afuera y se puede abrir para la comodidad. Sin embargo, entre los puntos a favor, como siempre solemos decir, que en realidad es verdad, son muchos, pero vamos a filtrar tres. Nos encontramos con uno de los mejores motores, uno de los que más nos gusta manejar, el 1.6 THP, con la combinación manual que le exprime al máximo este motor y saca sus bondades a relucir, pues es uno de nuestros puntos mejores. En segundo lugar, la habitabilidad y el baúl, también más de 2,70 metros entre ejes, dan como resultado un vehículo que puede llevar a 3 adultos en la zona trasera, no solo cómodos, sino también seguros, por lo que te contábamos de los apoyacabezas y de los cinturones inerciales, y 3 como corresponde. Y por último, las mejoras en el sistema multimedia. Ya Peugeot siempre se destacó por ser una marca con un buen sistema telemático en todas sus variantes, y ahora en 408 la mejoró muchísimo. También la ubicación quizás puede ser un poquito o cuesta acostumbrarse, pero antes también quedaba un poquito lejos, así que está muy mejorada la cartografía, y sobre todo mejorada la sensibilidad al tacto de esta pantalla. Y por último, de chapa, esta pequeña mejora que se hizo en las suspensiones, sobre todo netamente en la trasera, con el cambio de algunos elementos que forman parte de ese sector, y pese a ser una suspensión en base a una barra de torsión, creemos que ha mejorado bastante. Así ha pasado entonces una nueva prueba de manejo en Routier Peugeot 408 THP con el motor 1.6 turbo y la inédita combinación hasta ahora, obviamente, con la caja manual de 6 velocidades.